Ser podcast. Son las 6:10 de la tarde, las 5:10 en Canarias. Abrimos Radio Lindo. Radio Lindo, una mirada particular para observar y contar. Con Elvira Lindo. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra, y sí, sí, sí. Elvira Lindo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Déjame leer una cosa que escribiste el domingo en El País. Venga. Antes de iniciar la conversación. Pero con esta música de fondo, sin quitarla. Un día me despierto y me dice mi madre que se ha muerto Franco. Me doy la vuelta para seguir durmiendo, porque en mi escasa memoria histórica aún resuenan los 3 días de luto que nos dieron por el asesinato de Carrero Blanco. Pero mi madre, tan transigente por unas decimillas, hoy no está dispuesta a ceder. Y al colegio que voy, emprendiendo el camino de arena entre edificios de protección oficial por el que solemos ir los niños, porque no hay tráfico. Esto lo escribiste el domingo en tu columna del País, sí. Y lo quería recuperar hoy, porque es la fecha redonda, para que nos cuentes lo que recuerdas tú y a quién nos traes, que en fin, no hace falta presentar porque la estamos escuchando, pero bueno, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bueno, yo quería, como sabía que iba a haber tantas columnas de expertos, historiadores, etcétera, sí. Yo quería dar la idea de cómo se recibía esa noticia cuando en la edad que yo tenía. Entonces quería situarme en ese momento. Al fin y al cabo, yo soy escritora y tengo que entrar en las voces, aunque sea la mía, cuando tenía 13 años, ¿no? Entonces quería ver qué pensé yo, cómo fui al colegio, volví a casa, qué es lo que hubo ese día, qué es lo que hubo después. Y es verdad que yo creo que mi resumen sería, aparte de que a los 13 años empiezas a crecer ya y a hacerte un adolescente, yo creo que en esa época se empezó todo a precipitar en España, históricamente, socialmente, culturalmente, y todas nuestras familias de clase media, como eran mis padres, yo creo que abrazaron las libertades y las abrazaron de verdad. Ahora se habla mucho de que aquí nadie era antifranquista, empezaron a ser antifranquistas. Bueno, y además es que la gente se amoldó, fue una dictadura tan larga que la gente tuvo que sobrevivir, buscarse la vida, salir adelante. ¿Cómo puedo yo culpar a mis padres que no pertenecieran a una lucha clandestina, ¿no? Lo que sí que puedo decir es que una vez que empezaron las libertades en España, creo que las celebraron, y eso es importante. Y me parecía que tenía que traer a una persona que tuviera una voz diferente. Ve cómo sonríe. Ella me ha dicho, pero ¿por qué? ¿De qué tengo que hablar si yo no soy interesante? Digo, bueno, he dicho, bueno, pues vamos a hacer como que eres el referente de todas las mujeres no interesantes que ha habido durante la transición y en la lucha antifranquista, y que además ahora estamos reivindicando, porque incluso desde la izquierda han estado mucho más silenciadas que los hombres. Aquí hemos tratado alguna vez con sindicalistas y eso. Así que yo con todo orgullo tengo aquí a Rosa León. Hola Rosa, buenas tardes. Muy buenas, ya veo que te reías. ¿Cómo que no eres nadie? No es que no sea nadie, evidentemente soy una persona y con una historia detrás, evidentemente. Pero me dice, no, vamos a hablar de ti todo el tiempo. He dicho, vale. Venga, empecemos por ahí. ¿Dónde te pilla la muerte de Franco? ¿Dónde me pilla? Pues fíjate que esta mañana estaba yo pensando y tenía un recuerdo mezclado. Los días previos a la muerte de Franco estuvimos en Mojácar. Y entonces de repente lo he juntado con la muerte de Franco y no, estuvimos los días previos y luego estuvimos en Madrid.
pero no tengo un recuerdo, pues sí, de hacer una cena, de tomar una copa, pero no tengo un recuerdo, o sea, ¿sabes qué pasa? Que llevaba un mes muerto. Es decir, que cuando nos dicen que ha muerto, ya lleva. Sí. Es decir, no es la noticia de la muerte lo que se celebra, porque ya estaba muerto hacía mucho. Lo que se celebra es la nueva posibilidad de una democracia. Es decir, lo que celebra la gente, entiendo yo, es, como dice Iñaki Gabilondo, se cierra el siglo XIX. Sí. Quiero decir, es lo que celebra la gente, la posibilidad de un futuro. Hay una cosa que yo creo que tienes que explicar porque seguramente va a extrañar a gente más joven, y es que tú te iniciaste, al menos en las ideas políticas, no sé si en la lucha política, muy pronto, muy joven, teniendo incluso problemas con la policía. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llega? Tú eres hija de un policía, sí, y un policía de derechas. Sí. Entonces, ¿cómo llegan a ti esas ideas que yo no sé si sería por amigos, por algún profesor, por intuición? ¿Cómo fue eso? No, bueno, me hubiera gustado tener un profesor como el tuyo de literatura para enamorarme locamente. Sí, pero tuve muchos muy buenos, la verdad. Pero no fue por ahí. No, yo creo que también la época, es decir, es la invasión de Checoslovaquia, es el 68, que yo todavía, es decir, empiezo antes en la política, es decir, con 15 años yo estoy leyendo el Pulitzer y mi padre me está diciendo que estás leyendo. De repente iba con un pantalón negro y una camisa roja y me decía, vas vestida de anarquista. Bueno, por colores sí. Y yo dije, pues vale, será eso. O sea, no lo hacía por eso. Pero sí que de alguna manera el entorno, los amigos de aquella época, teníamos amigos no solo del colegio, sino gente que había salido y estaba en la universidad, y que de repente eran absolutamente de izquierdas. Es decir, el grupo de amigos que yo tenía con 15, 16 años era no solo la gente del colegio, sino la gente que había salido del colegio, porque era un colegio mixto, y nos veíamos con ellos, y de repente por ahí empezaban a hablar de política, empecé a hablar de política. Y de alguna manera el hecho de tener un padre muy de derechas, pobrecito, la verdad es que siempre he dicho que no es lo mismo ser vencedor de la guerra pobre que rico. Ya. Mi padre era vencedor de la guerra pobre. Es parecido, pero no es igual. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, el hecho de tener un padre muy, muy dominante, huérfana de madre de los 13, 14 años, es decir, hace que yo de repente me vaya a la izquierda, me hice trotskista. Ostras. Con 15 años, quiero decir. Para molestarle. Absolutamente, claro. Es decir, yo analizando después digo, yo ¿por qué me hice trotskista con 15 años? ¿Y te fuiste de casa Me fui, para no, ser libre? El problema es que estando todavía en el colegio, yo creo que estábamos en una célula trotskista que controlaba la policía, porque no tiene explicación que nos detuvieran a todos como locos, es decir, y entonces vinieron a detenerme. ¿Con cuántos años? Yo creo que acababa de cumplir 17, muy menor de edad. Entonces, yo iba con calcetines y tenía una pinta muy, muy pequeña. Y entonces, teniendo en cuenta que mi padre era comisario de policía y profesor de la escuela de policía, pues no se atrevieron a llevarme. Y entonces llamaron a mi padre por teléfono y le dijeron, preséntate con ella en la Puerta del Sol inmediatamente. Cogí la puerta y me fui de casa. Y estuve fuera de casa todo el tiempo hasta que, digamos, pasó al juzgado, que ya no estaba en la policía, entonces ya me presenté otra vez, me presenté en casa, mi padre me buscó con la Guardia Civil, o sea, bueno, para hacer un corto sí vale. Para hacer un corto y reírnos mucho sí vale. ¿Recuerdas miedo en aquellos años? Cuando estaba escondida con 17 años, sí. Sí, pues sabía, si me cogían me iban a dar una mano de hostias. Exactamente, sí. Sin parar, claro. Ya. Lo de la mano de hostias y lo del miedo y lo de la valentía, esto que va a sonar a continuación, seguro que muchos oyentes lo tienen en la memoria, pero otros muchos no. Es que hoy se cumplen 50 años de la muerte de Franco, pero es que hace 50 años cantar esto era lo que era, ¿eh? Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé que sangra la luna
al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Contexto. Últimos fusilamientos del franquismo y de repente esta canción, que aún te envía en un cassette, se convierte en un himno y un tributo a esos últimos fusilados. Claro, hay que ponerse en ese momento y tener el coraje o la inconsciencia o de todo un poco de subirse a un escenario y ponerse a cantar esto. Y además a mí lo que me parece interesante es que la canción no tiene ese sentido. No. Era una canción de amor. No se escribió para esto, pero... No. Se escribió mucho antes. Es decir, hay una grabación en la cadena SER, en una Navidad que yo canto al alba antes de grabarla en disco, en la Navidad del 74. Y hay una grabación al alba, antes de grabarla. Era una canción de amor. Sí. Era una canción de amor. Lo que pasa es que justo yo la grabo en mayo más o menos y sale justo en septiembre. Y entonces, pues claro, yo sí tenía un compromiso político y entonces... Es decir, la impotencia, es decir, ya no solo la gente de izquierdas de este país, es hasta el Papa. Quiero decir, o sea, que fue una cosa como una petición de humanidad. Entonces, cuando de repente ves que van a juzgar a unos tíos sin las garantías suficientes, independientemente de lo que hubieran hecho o dejado de hacer, las garantías suficientes tienen que estar siempre. Aparte de estar contra la pena de muerte, evidentemente, y aparte de estar contra el terrorismo, es decir, que no cabe ninguna duda contra todo lo que yo estaba en aquella época, pero morir matando es lo que hizo el dictador, morir matando. Y a mí me parecía que leías la letra y miles de buitres callados van extendiendo sus alas, y era como la última, la carta que hubiera escrito cualquiera de los condenados a su familia, a su compañera, a su mujer. Es decir, me parecía, y lo dije, y lo decía. Pero claro, ¿le diste tú el sentido cuando dedicaste esa canción ante el público? Sí. Claro. O sea, ¿le diste ¿Sabes qué pasa? sentido? Que hay canciones que dejan de ser del autor y dejan de ser del quien las canta y pasan a ser de la gente. Entonces, de repente, o sea, si yo eso lo digo 10 años después, da igual. Es que lo dije en el momento. En ese momento. Claro. Entonces, dicho en ese momento, con los últimos fusilamientos del franquismo, en ese momento político... Y de repente la gente yo me acuerdo de gente llorando cuando yo decía eso. ¿Y tú te acuerdas de cuál fue el teatro, de dónde era eso? No me acuerdo. Lo canté, lo que pasa es que prohibían muchas de las cosas todavía, es decir que no lo sé, no me acuerdo. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Hay que dejar que remate. Te veo dirigiendo orquesta, ¿eh? ¿Te ha gustado escucharte? A ver. Mira, mientras te lo piensas, a ver si te gusta esto. Hola, dejo este mensaje como hijo de Rosa León y en calidad de presidente de los niños perjudicados por la canción de la vacuna. Y en nombre de todos ellos, me gustaría dar las gracias a Rosa por su generosidad. No solo apostó por la convivencia en España en un momento en el que era más fácil y más seductor buscar justicia y reparación, y esa manera de apretar los dientes y de pensar en que es mejor para todos fue un ejercicio de generosidad que se ha agradecido muy poco y por muy poca gente. Pero todavía hay otro ejercicio de generosidad del que se ha hablado aún menos. Una generación de mujeres que ha trabajado desde la izquierda por convivencia han dejado después que sus maridos se colgaran todas las medallas y nos contaran a todos, y nos siguen contando, que ellos, y solo ellos, trajeron la democracia a España en sus mochilas. Gracias, Rosa, y gracias a tantas por no darles
con un cenicero a vuestros maridos en la cabeza. Había una vez un brujito que en Gulubú a toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, luna, luna, luna. Estoy pensando si merecería la pena reeditar esta canción Madre en los tiempos mía. que corren. La he grabado. ¿Ah, sí? Sí, ahora os cuento. Bueno, cuenta. Pues esta canción es de María Elena Walsh. Bueno, en el año 77, fíjate de cuándo estoy hablando, en un festival que se hizo, lo que es ahora el Within Center, era un festival a beneficio de una actriz catalana que había quedado paralítica en una función, bueno, que no me acuerdo ahora del... Gloria Roñoni, ¿podía ser? Exactamente. Y yo iba a cantar, una de las cosas que iba a cantar, para hacer cantar a la gente, para animar a la gente, era el Brujito de Gulubú, me la prohibieron. ¿De quién hablas con el Brujito? En el año Ay, no sabía eso, 77, no sabía eso. El Brujito de Gulubú, que era una canción compuesta por María Elena Walsh en el año 63 en Argentina. Y que además tú te convertiste como la portavoz de María Elena Walsh en España, Sí. que es una poeta maravillosa. Maravillosa. Bueno, yo os cuento la historia con María Elena Walsh. Me llama un día Ramón Arcusa, yo había grabado el primer LP. Era de alguna manera, a las 4:10, bueno, ese disco. Y me dice, hay una autora argentina que te quiere conocer. Y entonces dije, bueno, ¿qué ha hecho? ¿Qué es? Me dice, bueno, es cantautora, pero es autora y escribe libros y es... Y entonces me manda unas cintas, me manda las cintas de niños y las cintas de adultos. Y yo flipo absolutamente. Digo, pero esta tía, ¿de dónde sale? O sea, tú calcula quién es María Elena Walsh. Hay una canción que se llama El gato que es peligroso es andar por la calle. Esa canción está sacada de la primera página del Quijote, donde hay una poesía donde no acaban los versos. No daba puntada sin hilo esta tía. No daba puntada sin hilo. Y entonces esta tía es la que me adopta y yo la adopto a ella. Yo huérfana de madre y ella no tiene hijos y nos adoptamos mutuamente. Y todo eso luego en televisión española, Rosa. Sí, porque ella venía buscando una cantante para un programa que se llamaba Cuentopos. Bueno, y ahora que estás en el Consejo de Radio Televisión Española, ¿por qué no un programa de niños con estas canciones maravillosas, con estos actores que salíais? Tú decías, todos éramos rojos. Sí, o sea, claro, paramos en la huelga de actores. Tiene que haber programas de niños de nuevo en televisión. Y salimos con la escopeta de la Guardia Civil. ¿Qué le vamos a hacer? Pues se es lo que se es y se es leal hay que ser leal a uno mismo, yo creo, para empezar a hablar, ¿no? Y programa de niños, no te creas que no lo he preguntado. Entonces, ¿y qué te dicen? ¿Qué me dicen? Pues muy fácil, que los niños ahora no ven la televisión lineal, que lo que ven es las redes, ven los iPads, están viendo y ven muy poca televisión lineal. Y entonces, quiero decir, los programas para niños... No quieren invertir para niños que no ven la televisión, pero hagamos que los niños... Claro. Sí, esa será una pelea, pero claro. Déjame que la pelee, dame tiempo. Sí. Dame algún tiempo para hacerlo. En eso estoy, decir, pero no es fácil. Oye, no es Rosa, fácil. y niños, no, bueno, niños también, pero niños un poco más creciditos. 50 años después, me gustaría saber qué sientes. 50 años después, pues fíjate, lo hablábamos Elvira y yo antes de empezar el programa, pues... por un lado, bien, o sea, tenemos una democracia, claro. Por fin tenemos una democracia. No hay color. Parece que teníamos todo conseguido y ahora viene el susto por la realidad. Y la realidad, es decir, la realidad de hoy, 20N, es la bomba. Es decir, la realidad que nos ataca duramente cada día es muy fuerte. Sí. Y entonces yo tengo un cierto susto, es decir... Esta mañana... La alcaldesa de Valencia ha dicho que el franquismo también tuvo sus cosas buenas. Le ha preguntado Carlos Alsina si podía indicar alguna y ha dicho que las infraestructuras. Eso está de moda, las infraestructuras. ¿Tú qué le dirías a una mujer? ¿Tú qué le dirías a una mujer con respecto al franquismo? Con respecto al franquismo, primero que se informara. Es decir, que hay muchos historiadores, como por ejemplo Paul Preston, por poner un ejemplo tonto, de señor que tiene un prestigio en todo el mundo, que no se le puede corregir una coma. Primero que se informara y segundo
que si ella le parece que las dictaduras siempre tienen un lado bueno, busquemos dictaduras, vamos a analizar la de Stalin, a ver qué tal. Busquemos a ver si había algo bueno, porque a lo mejor cuando mataba y los mandaba a Siberia había un motivo comprensible. Es decir, a mí me parece que no se puede andar solo con el argumentario de un partido político diciendo tonterías, con todos mis respetos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.